Sí, para esta continuación en esta mesa de diálogo ya se integran el licenciado Lolo Echeverría, el doctor Milton Castillo, y estamos esperando también se sumará el doctor Marcelo Merlo. El tema planteado por la cadena Democracia y EXA es la ciudadanía quiteña preocupada por complejidad de sus problemas urbanos, inseguridad, vialidad, y aún no se encuentra una solución. Y al observar el diario El Comercio del día de hoy, hay una caricatura que un poco, yo diría, vemos a un alcalde en una bicicleta dándole pedal, pero es una de estas bicicletas fijas, no estáticas, o estacionales, perdón, y una vaca que está ahí acostada en el camino y que dice oposición. No sé si se refiere a la oposición interna del Consejo o a la oposición en general, y no solo, digamos, de la ciudad. Pero lo que sí hemos sentido y se ve es que en estos días, quizá con más fuerza, se siente una crítica al accionar del municipio. Como que los quiteños están diciendo algo está pasando, queremos que haya respuestas distintas. Entonces, Milton, usted hace política, ha estado en esta actividad, también puede ser una señal política de que se consigue un desgaste de la imagen de este joven alcalde, en el que más del 60% de los quiteños se pronunció para que sea. Puede ser que haya una estrategia también de quienes perdieron, hay una estrategia también de los que, estando alrededor de él, ganaron y quieren un espacio propio. Veamos qué es lo que piensa. Saludos al doctor Milton Castillo, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, licenciado, un gusto estar aquí con Lolo, un saludo a la audiencia. Yo quiero empatar su pregunta con la entrevista anterior, y a nombre de la Asamblea Autoconvocada de Quito, mandar un mensaje de solidaridad a Fidel Araujo, al mayor Fidel Araujo, y decirle que él es una muestra de ese espíritu de rebelde de la ciudad de Quito. Él es muestra de profunda dignidad que hay que saludar como quiteños. Porque, fíjese usted, la Asamblea Autoconvocada de Quito aparece ante la ausencia del alcalde para convocarla. En su momento le pedimos al señor alcalde que nos convoque, porque él es el convocante natural para la Asamblea de Quito, justo días previos a la marcha del 2 de agosto de los indígenas, los que salieron de Tundaime. Mire qué casualidad, de Tundaime ahora tenemos ese problema. Y claro, el alcalde miró hacia otro lado, nos dijo cualquier pretexto y no convocó. Pero resulta que coincidencialmente esos días, en donde tampoco plegó a la marcha de los indígenas del señor alcalde, se le concedió el aval para la construcción del metro de Quito. Entonces, todos estos detallitos me apuntan a señalar que el señor alcalde no es que está siendo víctima de conciliábulos de los que perdieron las elecciones antes, o que alguien le está haciendo un perverso acto de invisibilización. Yo creo que el alcalde no termina de entender que él ganó las elecciones gracias al voto rebelde de la ciudad de Quito, que fueron más los méritos de los quiteños, indignados con el alcalde de la 35 de ingrata recordación, que los méritos propios de él en materia política. Y no le ha dado a Quito esa nota de rebeldía que hemos exigido permanentemente. Pero, ¿cómo, por ejemplo, le diría, el aval es una cosa que requería, pero claro, usted siente entonces que puede haber unos condicionamientos políticos para estas cosas que deberían ser de atender a la ciudadanía? ¿Usted siente que el alcalde está ahí en una línea en la que tiene que volverse equilibrista de un lado a otro? Bueno, equilibrista puede ser una palabra, pero al alcalde de Quito le ha faltado, a este alcalde le ha faltado mucha objetividad y seriedad en los temas principales de Quito, en donde no necesita
sino exigir que se cumpla con la ley al gobierno central. Porque el gobierno le está tratando al alcalde de Quito como al alcalde del pueblito más alejado de la patria. Tú me apoyas y yo te doy para las obras. Mire, a propósito del tema del Cotopaxi, estaba yo revisando algunos datos ayer, y lo que se ve es que hay una improvisación inaceptable en materia de prevención de riesgos. Desde el 2004 hay un análisis de la reducción de la vulnerabilidad en el Distrito Metropolitano de Quito, hecho por Tania Serrano y otros autores, que fue conocido por el alcalde Moncayo, por el alcalde Barrera y por, evidentemente, este alcalde, en donde ya dicen que el agua de Quito, con uno de los lajares de 1877, si es que Dios no quiera sucede, estaría colapsada en las vertientes del Pita, del Mica, Papayacta, es decir, del 80% del agua entonces, para Quito. Sí, del 2004 acá, lo que podría decir el alcalde tiene un poco más de un año. Pero están, exactamente, es que la irresponsabilidad es de todos, pues, todo el consejo. Porque se ha venido haciendo una política de indolencia para Quito, de todos los anteriores alcaldes. Entonces, pero este actual, el joven, al que le apostamos con mucha esperanza, no está cumpliendo con las expectativas y prefirió, junto con el Consejo, endeudar a Quito en 400 y pico de millones de dólares para una obra de bambalina, en lugar de preocuparse de los temas más importantes de Quito. Entonces, él está, me parece, quedándose en deuda con la afición, como se dice en el fútbol, y esperemos que inmediatamente cambie. El tema del agua, por ejemplo, y con esto termino esta primera parte, 1.800.000 tiene de presupuesto la EPMAPS para atender cualquier vicisitud en el agua, cuando eso es un tema de mucha mayor inversión. Pero que tendrían que planificar. Al saludar y dar la bienvenida al licenciado Lourdes Echeverría, le diría, bueno, esta es una primera visión política. Claro, el doctor Castillo no puede, como es obvio, dejar de tener esa visión política, pero el ciudadano, el que analiza más allá de esa postura política, encuentra también desazón en el alcalde. Si me dicen a mí, yo también habría esperado tener una respuesta más dura, más fuerte, porque Quito es la oposición, porque Quito es, claro, pero eso es una percepción de uno. ¿Qué necesita este alcalde para reivindicar el voto que obtuvo y cuáles son los problemas que usted ve para que la ciudadanía sienta que algo está faltando? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo a la audiencia y un gusto estar con Milton. Yo también acabo de encontrarme en la puerta con Fidel Araujo, que es un símbolo de la injusticia y del absurdo que vivimos, porque nos ocupamos de celebrar como victoria lo que fue una tragedia y bombardear con publicidad, cuando deberíamos estar ocupados. Cuando deberíamos estar ocupados trabajando febrilmente para prepararnos para lo que nos viene y despertando y construyendo la solidaridad de los quiteños. Y esto es una de las tareas que en este momento debería tener la alcaldía. ¿Ya? Y es un absurdo que esté en pleitos internos y en politiquerías, cuando deberíamos estar todos unidos en este momento, tratando de resolver el problema de los ciudadanos que puede ser que deban ser desplazados o que se quedan sin trabajo, que se quedan sin el campo que les alimenta, sin los animales que les da algún ingreso adicional. Pero que además proveen de alimentos. ¿Qué significa además para la ciudad? Entonces, esto es el signo fatal que para nosotros es atroz en este momento, que no nos ocupamos de lo que debemos y seguimos haciendo politiquería barata en lugar de prepararnos para poder asumir el reto enorme que se nos viene con los tres gravísimos problemas: la crisis económica, el volcán y el fenómeno del Niño.
Lolo, pero Quito ha tenido y demuestra, me parece que tenían los impactos de la crisis económica, tiene medido el propio distrito metropolitano en una de sus áreas. Me parece que Julio Echeverría, que está ahí, una de las personas, diría, con visión, que escribe, que nos hace reflexionar, ya tenía medido los impactos. ¿Estamos preparados para esos impactos? Y este tema de la política interna del Consejo, de estar ahí y de estarle pidiendo al alcalde que tenga una posición frente al gobierno central, pero también no descuide esto, ¿le genera una incertidumbre y un cálculo al alcalde, cree usted? Mira, toda crisis económica es una incertidumbre. Ya que en los países más desarrollados la manera en que afecta a todos, porque la crisis no afecta a los gobiernos o a los municipios, claro, afecta a todos. No está dirigido a quien esté hecho cargo de la administración. Así es. Y por eso es que se necesita asimismo la unión de todos para afrontar un problema como el desempleo. Ahora mismo, el otro día conversaba con alguien que se ocupa de los asuntos sociales y me decía cómo está lleno de mendigos de nuevo el centro de la ciudad, que hay desempleo, que hay extranjeros que andan vendiendo pequeñas cosas para sobrevivir. Esto por supuesto que aumenta también la inseguridad, pero me parece a mí que el peor problema es el desempleo y esto va a ir en aumento. Y lo que no se ve son medidas apropiadas, adecuadas para la profundidad del problema que nos afecta. Al saludar y dar la bienvenida al doctor Marcelo Merlo, le diría, el doctor Castillo y Lolo nos decían desde las visiones tanto políticas como de análisis social, a Quito le está faltando algo más, algo que nos despierte quizá eso que despertó para elegir al actual alcalde, o sea, una mayoría que diga vamos a hacer esto, ¿no es cierto? Y que tenga. Lo ha topado el tema de que estamos volviendo a ver cómo el centro histórico, que es la joya de la corona de la capital, está volviéndose nuevamente con grupos de indigentes, nuevamente con ventas en las calles. ¿Qué nos está faltando, doctor Merlo? ¿Cómo mira usted? El doctor Castillo nos decía también, mira, lo del metro pesa también, parecería que no es una obra que es indispensable. Otros dicen, oigan, pero cualquier obra grande que se quiera hacer en Quito siempre se inicia con este tipo de discusión. Bienvenido, buenos días. Gracias por invitarnos esta mañana y compartir con Lolo y con Milton, distinguidos ciudadanos quiteños que siempre han estado muy presentes en los problemas de la ciudad. Bueno, yo me sumo a la preocupación de ellos, les venía escuchando en el radio el rato que llegaba, y yo diría, ¿qué es lo que está faltando en este momento? Yo quiero dar una visión desde otro ángulo, desde otro punto de vista, quizás desde el punto de vista de un ciudadano que vive en Quito desde hace 65 años y que he vivido toda la nostalgia de los temas y de los problemas que han ocurrido a lo largo de tantos años. ¿Qué es lo que nos está faltando? Yo diría un mayor compromiso de los quiteños, porque exigimos de las autoridades siempre, ¿no? Somos muy pródigos en reclamar por nuestros derechos, pero los quiteños, los que habitamos en Quito, debemos asumir un mayor compromiso con la ciudad. Es decir, que nuestra ciudad recupere los valores que siempre le caracterizaron. Una ciudad hermosa para vivir. Una ciudad en donde los vecinos nos conocíamos, conversábamos, participábamos en las mingas con mucho entusiasmo. Todos salíamos a la calle a pintar las fachadas de las casas, a limpiar los jardines. Una ciudad en la que yo recuerdo cuando íbamos a la universidad, en los buses conversábamos ahí. Claro, lo que pasa es que era una ciudad más pequeña. Desde luego, pero algo tenemos que recuperar de aquello.
Este compromiso por Quito implicaría, por ejemplo, que a propósito inclusive de derechos, que tiene como contraprestación una obligación, sepamos nosotros, en ejercicio de esos derechos, asumir un compromiso mucho más serio, por decir algo, ¿no? Cuando tomamos un taxi. Nuestro compromiso debería exigir al taxista que aplique el taxímetro. Claro. Que le pagamos según lo que esté en el taxímetro. Y no simplemente nos dice, deme tanto. Y le pagamos. O sea, nuestro compromiso... Y eso es del taxista y del claro, usuario. Y del usuario. O sea, no solo exigir, sino también nuestra obligación es el que ese derecho sea respetado. Cuando hablamos de la recolección de basura, por ejemplo, ¿no? Que es un tema bastante álgido. Yo participé en la Comisión Anticorrupción del municipio de Quito, en el gobierno del general Paco Moncayo. Ahí se ensayó con Andrés Vallejo un tema mixto, es decir, una parte de la recolección de basura estaba concedida y la otra parte hacía la empresa de Maceo. Porque el sindicato de Maceo era un sindicato, y debe ser hasta ahora, pues un sindicato grande y muy fuerte. poderoso, muy fuerte, muy difícil. La gente que trabaja en recolección de basura, de por sí son personas que posiblemente creen que desempeñan una tarea no muy limpia. Entonces, son personas un poco difíciles también, hay que saber entenderlos. Pero claro, ese sistema mixto permitía evaluar qué funcionaba mejor. Con el nuevo alcalde eso se consolidó solamente en la empresa Maceo y realmente pues no se ve que hay un mejoramiento en el proceso, ¿verdad? Mi compromiso quiteño implica también el hecho de que aboguemos porque tengamos respeto en la movilidad. Yo suelo caminar por razones inclusive de salud, pues prefiero irme caminando a veces a la oficina. Y créanme que para los que caminamos por las calles de Quito es un problema. Primero, no se ve a gente caminando. Es un reto. Tienen miedo a caminar. Pero si le pueden asaltar. Y más, dependiendo de la hora. Sí, más, durante los días, las horas de trabajo, digamos. Uno camina entre las 8 y 9 de la mañana, tarde, etcétera. En los pasos peatonales no le respeta nadie. Más aún, si uno está cruzando por la línea cebra, le pitan. Entonces, el compromiso que tengo debe ser que seamos más respetuosos. Estamos perdiendo esa calidad humana, entonces. Totalmente. Y desde ese punto de vista, yo diría pues que hay que hacer un gran esfuerzo colectivo. Para que, yo sé que es importante exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones. Hay un concepto, no sé si, bueno, yo les venía escuchando en la radio hasta que me parqué aquí cerquita. Hay un concepto que es muy importante. Ya la Constitución del 98 hablaba de la participación ciudadana. Milton conoce ese tema que hemos conversado. Se afianzó en la nueva Constitución o se repitió. La participación ciudadana implica, como su nombre lo indica, que asumamos nuestro rol de ser partícipes, por ejemplo, en el pedacito que corresponde, ahora hay una ordenanza dictada en tiempo del general Moncayo, por el cual por lo menos el 40% del presupuesto que se aprueba en las diferentes inversión, en las diferentes administraciones, en Quito hay 9 administraciones municipales y una central, por lo menos el 40% debe atenderse en función de esa participación ciudadana, que debe traducirse porque en los barrios hayan comités y digan, bueno, aquí queremos esto, queremos el típico parque infantil para los chicos, la cancha de usos múltiples, la iluminación, la seguridad, en fin, esa es mi idea de lo que deberíamos hacer este momento. Doctor Castillo, entonces planteado así,
usted nos decía, a mí una de las cosas que más me preocupa es, por ejemplo, las obras que a veces son emblemáticas, que pueden ser necesarias, como el metro, el tema del agua que usted nos ha topado, que hay que enfrentarlo y hay que tener cuidado con lo del Cotopaxi. El doctor Merlo nos dice la organización social y esta de recuperar la parte humana, dejar este individualismo que se va acentuando cada vez más. O sea, hay preocupaciones mayores como para que nosotros estemos pensando en los derechos de los otros, no podemos cubrir los nuestros, dirían algunos. El decreto 16 sobre la organización y la participación ciudadana. ¿Qué estructura de Estado entonces estamos viviendo? Mire, Quito, como carita de Dios, Uh-huh. había venido teniendo acné con las anteriores administraciones. Pero del acné, esta hermosa carita, ahora está sucia. Hemos logrado sacar el acné para tener ahora una carita sucia. ¿Y por qué está sucia esta carita de Dios? Porque no existen estos dos elementos esenciales que se han mencionado, ni la solidaridad entre los vecinos de la ciudad de Quito, ni tampoco un liderazgo que evidencie que Quito es una capital tradicional, es una ciudad preciosa y que debe ser, o que ha sido, el lugar de desarrollo de la vida de miles de millones de ecuatorianos que encuentran en ella el escenario para proyectarse y generar bienestar para las futuras generaciones. Hay que humanizar a la ciudad, eso es cierto, está deshumanizada, no solamente en el tema del tráfico, que es una muestra clara. Dígame a mí, cómo no soy testigo permanente, que ando en bicicleta y que también ando en moto, ese maltrato del uno al otro, el tráfico asfixiante en general. Los problemas de Quito siguen siendo los mismos en la movilidad, en la parte relacionada a que no nos respetamos los unos a los otros, y habría que emprender en campañas de humanización de la ciudad. Y sí es posible humanizar a la ciudad, siempre y cuando el comportamiento de los líderes que la manejan demuestren que son personas que se conduelen, que están allí en la solución de los problemas. Notamos en el alcalde Rodas que es un alcalde bastante de escritorio también, que no se compromete en ir a solucionar in situ los problemas. El de la basura, entre otros, es un problema gravísimo. El procesamiento de los lixiviados en la ciudad de Quito ya no da abasto. Allá, antes de la curva de Santa Rosa, se me olvida el nombre del sector donde está el gran botadero de basura actual, es un drama el procesamiento de la basura y de los lixiviados para Quito. Ahí hay un problema grande, hay que hacer inversiones inmensas, que por ejemplo, son más importantes en mi muy modesto criterio, que endeudarnos en el metro para Quito. Usted pensaría en una priorización entonces de obras. Y en eso usted diría manejo de la basura y su tratamiento. Y su ¿no? tratamiento. Ese es un tema grave que se viene, que nos va a explotar en un momento. Así como nos va a explotar el tema del control de riesgos. Mire, con las nuevas estructuras administrativas sobre el control de riesgos, se desapareció a la defensa civil y se les ha dado a los gobiernos autónomos descentralizados las competencias para los riesgos. Pero en eventos como el que se viene, Dios no quiera, grande, del Cotopaxi, no es suficiente que haya una estructura manejada por el gobierno central ahora contra la local. El alcalde de Quito es el que tiene que liderar a nivel nacional. Y el decreto que dice que no pueden sino solamente desde lo nacional. Esa es una irresponsabilidad. Eso jurídicamente no es adecuado, políticamente tampoco. ¿Qué debería ser el alcalde entonces? El alcalde debería ser el líder del tema de aquí, para el tema Cotopaxi en particular, de poder liderar
y manejar todo el sistema de puede riesgos. dar información, ¿no? No. Usted le ve como un invitado casi de piedra en las reuniones. Pero eso es la aplicación de un decreto de emergencia. Pero por favor, lo que nosotros queremos es un líder que nos represente y que ponga los puntos sobre las IES allí. De verdad, a mí me ha generado urticaria ver en las noticias al señor presidiendo una reunión a la señora Paola Pavón, secretaria de la política de este gobierno, y el alcalde, un invitado más. La preocupación sobre Quito debe ser una preocupación principal del alcalde y el liderar y exigirlo con personalidad, con fuerza, porque lo que está sucediendo, podría suceder con los lahares inmensos, que podrían generar tanto daño, va a colapsar el tema del agua. Sí, y no ha habido, mire, durante muchos años, lamentablemente, una política de control de riesgos, de seguridad, porque la seguridad como concepto tiene a los riesgos como uno de los elementos principales, y usted puede, con una adecuada política de control de riesgos, también controlar la delincuencia. No son suficientes las cámaras de seguridad, por ejemplo, que ahora pusieron para las alarmas tempranas. Esas mismas sistemas, se están haciendo sistemas que se están haciendo. Ya, mire, el geofísico determinó en junio, antes de la venida de su santidad, que había que empezar con esos temas. Han perdido un tiempo valioso. ¿O no? Los recursos también hay que buscarlos. Más vale tarde que nunca, ese es el dicho, pero eso no significa que lo hayan hecho con responsabilidad, lo están haciendo ahorita a tontas y a locas. Y eso es preocupante, pero que lo hagan, desde luego que sí, y hay que seguir impulsando. El tema de lo del Cotopaxi nos está poniendo una realidad en nuestra cara que debemos atender con objetividad, y en donde el alcalde de Quito tiene que liderar eso también. No puede ponerse como un miembro más en la mesa liderada por el gobierno nacional que tantas preocupaciones tiene. Entonces, no es un tema de endeudar a Quito, por ejemplo, solamente en obras que van a venir hacia el futuro, sino aprovechar el tema del volcán Cotopaxi para enfrentar todo el problema de la seguridad macro, licenciado. Licenciado Echeverría, uno dice ahí, a ver, Quito tiene muchos problemas, como toda ciudad grande, y más aún esta que es larga, ¿no? Sumamente larga, quizá no tan ancha, pero larga sí. Y la mayor presión se siente que nos falta liderazgo, o sea, como que el alcalde de Quito no es el alcalde común de cualquiera, o sea, no puede estar, como decía el doctor Castillo, sentado junto a la subsecretaria y un poco recibiendo las órdenes. El alcalde de Guayaquil se ha cuidado de eso, no asiste, tiene delegados, pero él es el vocero en los temas principales. ¿Pasa también por ese comportamiento o el alcalde parecería que no quiere tener protagonismo y eso? ¿Cómo entender? ¿Cómo conseguir un liderazgo sin que esto quiera volverse un protagonismo político? Porque a lo mejor si es que está en todo le dice, está haciendo política. Mire, yo pienso que estamos en Quito y en el resto del país pagando los efectos de un esquema de gobierno autoritario y vertical. ¿Ya? Lo que ocurre con eso es que solo se producen relaciones verticales y se rompen las relaciones horizontales, las relaciones sociales. Es el modelo de gobierno. Así es. Vea usted que dentro del partido, ni siquiera en el partido caben discusiones o discrepancias. Todas son relaciones verticales. Peor una relación de unos partidos con otros. Entonces, en estas condiciones ocurren una serie de fenómenos cuyas consecuencias se pagan después en el tiempo. Por ejemplo, la destrucción de las organizaciones sociales. Sí. Se ha dividido, 16, todo eso fue causado. Se ha neutralizado toda actividad, toda organización social. Y esto, claro, el efecto se siente especialmente en el municipio, que es un gobierno más cercano con la población, claro, y donde las relaciones sociales son las que cuentan. Así que
lo que tenemos de problemas de liderazgo son consecuencia de 8 años de liderazgo vertical, en donde los ciudadanos somos solitarios, que cada uno tiene que relacionarse con el poder y no podemos hacer nada entre nosotros. Ahora, lo que nos viene son unas exigencias que pueden ser una bendición en el sentido de que vamos a tener que, por necesidad, recuperar estas relaciones horizontales, el defendernos nosotros mismos, organizarnos y expresar la solidaridad que va a ser indispensable. La tarea que tenía el alcalde, entre otras cosas, era recuperar esta forma de liderazgo que tiene conexión con los sectores sociales y que busca un concepto de ciudad. Asistir a los barrios, a los lugares. Correcto, pero todo eso tiene que ser sobre la base de una estructura, es decir, tener o buscar o promover, inducir un concepto de ciudad el que tenemos que pensar todos. Nosotros vivimos aquí en la ciudad atomizados, todo es independiente, cada uno cuenta y busca por su lado. Hemos perdido en parte por el desarrollo urbano, pero en parte también por estas otras razones que he señalado, pero hemos perdido la convivencia. Vea usted, en los sectores norte, centro de la ciudad, no nos conocemos ni los que vivimos en el mismo edificio. No hay ya vida de barrio, no hay sociedad, y cada uno hace lo que tiene que hacer y no se preocupa de los demás. Esto, por supuesto, cobra un precio enorme, porque es más difícil el liderazgo en estas condiciones, es más difícil el concebir proyectos comunes y es más difícil resolver las dificultades que nos corresponde resolver. Claro, pero entonces hay una cosa, quizá el decreto de emergencia, yo le decía al doctor Castillo, limita también la actuación del alcalde y en este modelo vertical de gobierno, y ese modelo vertical de gobierno podría llevar a mayores conflictos si es que él toma un liderazgo y una forma más horizontal de llevar las cosas. La ciudadanía entonces debería pedirle qué al alcalde, Lolo. Claro, usted, aquí ya se dijo, ¿no? Nosotros elegimos un alcalde para llenar un vacío y también como un acto de protesta a un sistema de liderazgo. Entonces, el alcalde ahí tenía, clarísimamente, una vocación de un liderazgo diferente. Ahora, el problema de la ciudad creo que está representado cabalmente en el proyecto del metro. Porque a un empresario le escuché yo un día, los grandes proyectos se hacen con audacia. Si uno espera tener todas las condiciones, no se hacen nunca. Y peor aquí, diríamos. Y me convenció, es cierto, eso es verdad. Sí. Pero también hay un principio de realidad evidente. De las necesidades del momento. Este es un proyecto sobredimensionado que nos ocurre cuando viene la crisis, cuando ya se acabó la época de bonanza. Entonces, lo que va a proveer este proyecto a Quito es la obsesión de un solo proyecto que la administración no va a terminar. Entonces, es un proyecto problemático para el municipio y le obliga a entenderse con el gobierno, con el cual se supone que tenía que ser diferente. Tenía que poner las distancias de ser de otro. Para rescatar el orgullo de la ciudad, para recuperar esa conexión horizontal, para que no vivamos nosotros obsesionados de una sola persona como vivimos hasta ahora. Entonces, este proyecto conspira para la realización de esa tarea de liderazgo que tenía el alcalde. Entonces, pienso yo que si hubiéramos nosotros emprendido otros proyectos con un concepto de ciudad en el que todos nos empeñemos y que nos distraigan del monopolio de informativo, etcétera, del gobierno, porque inclusive este decreto de emergencia
Claro. lo que nos induce es Limita a la que información. se centraliza absolutamente todo, incluso la información. Solo el gobierno puede informar y ¿Tendrá el el gobierno no alcalde- informa. ¿Tendrá el alcalde mayor información que la que tenemos del resto? ¿Usted cree que a él sí le han contado y él debería tener la responsabilidad de hacerlo, no sé si público, pero sí de a través de la organización tener una mayor amplitud de información con los quiteños? Claro, en el caso de desgracias, pienso yo que cada ciudadano tiene que saber a cabalidad cómo puede ocurrir, qué puede ocurrir y qué debe hacer exactamente cada uno en el momento en que eso ocurra. Eso es la información. Ya. Porque mientras más informado está el ciudadano, menos Mayor. lugar hay a actuaciones A la dramáticas y problemáticas. Porque yo recuerdo una vez que vinieron unos expertos en seguridad extranjeros, lo que dijeron es que en Quito el problema se produciría recién en el momento de escapar de la desgracia. Porque si se rompen las calles, Claro. si no hay posibilidades de tráfico y todo el mundo quiere salir o Movilizarse, ir en salir. una dirección o en otra, ese caos, esa es la verdadera desgracia. Entonces, la información consiste en saber cómo y qué va a pasar y saber qué hay que hacer cada uno en el momento en que esa desgracia ocurre. Doctor Marcelo Merlo, a ver, entonces el alcalde debería replantearse lo que incluso planteó en la campaña. Porque alguien le podría decir, ha sido incapaz de hacer el metro proyecto que ya estaba hasta negociado, ¿no es cierto? Ahí está, ya, algunos ya le acusan de que ha perdido un año en estar revisando si se puede o no. Y uno dice, recordando lo que usted decía de Quito y de sus 60 y pico de años de aquí, a Salas Manchén y sus canciones hacia Quito, ciudad donde mis sueños se hicieron realidad, dice él, ¿no? Este Quito debe ser planteado de qué manera entonces. Lolo nos da una imagen y dice, a ver, hay que recuperar la presencia y tenemos que romper forma de ejercer el gobierno vertical y el alcalde tiene que recuperar la horizontalidad de la discusión de la capital. Efectivamente, y yo creo que en este momento caben dos reflexiones. ¿Ya? La primera, que los quiteños exijamos de nuestro alcalde el respeto a la autonomía municipal y a su capacidad de tomar las decisiones que interesan a los ciudadanos de Quito, no al gobierno nacional. Ya. En ese sentido, por ejemplo, yo me imaginé que el dato que había conocido desde hace un año, de que en la ciudad de Quito, no sé si en el distrito metropolitano, yo creo que en la ciudad de Quito, hay 7.000 kilómetros de calles. Hace poco salió un dato, entiendo que era oficial, de que no son 7.000, sino que son 10.000 kilómetros de calles. Milton, que anda en bicicleta y en moto, sabe el estado en que están las calles, más que nadie, ¿verdad? Y realmente... Casi un plan vial nacional. 10.000 kilómetros, de las cuales, en esa información que escuché yo, se dijo que apenas, bueno, es bastante de todas maneras, 200 kilómetros ocupan los buses, que es el 2%, y lo demás, el 98%, ocupamos los que andamos en moto, en bicicleta o en vehículos. Entonces, ¿cuánto debe darle el gobierno nacional en proporción de lo que ha dado a otras ciudades, a la ciudad de Quito, solamente hablando de este concepto? Es una cifra que no me atrevo a señalar, pero que ni remotamente la ha dado. De manera que un planteamiento inicial podría, por ejemplo, ser ese. Pero yo diría que una segunda reflexión, en donde los quiteños tenemos que recuperar nuestra autoestima, es en el tema metro. Aquí, en esta emisora, durante 3 días consecutivos, se analizó el tema. Analizamos el tema con la presidencia del ex procurador Gustavo Medina. 3 días seguidos. Y estuvo también Mauricio Anderson. Entiendo que el día de hoy
que es clave en la historia, que nos escuchen los quiteños, que nos escuchen las autoridades y sobre todo que nosotros asumamos un compromiso, se vaya a adjudicar el contrato. Bien. El día de hoy se adjudicaría ya. Alguien me dijo eso. ¿Ya? A raíz de este importantísimo programa que llevó adelante Radio Democracia, se acercaron hacia Gustavo Medina por un lado, hacia mí por otro lado, infinidad de personas profesionales que hacen la siguiente reflexión, Claro. que yo la transmito. Lo primero, el propio alcalde lo dijo, no se puede blindar el precio, porque la ley de contratación pública autoriza y permite que hayan Hasta un 30%, decía, ¿no? Ten- No más, me parece que el 70%. contrato, sí, al 70%. Entonces, claro, aquí viene el problema que ya Milton avisoraba. Claro. En la primera etapa posiblemente ya van a consumir ese aumento de precio. De esta manera que aquella autorización de que se financien los 450 millones, Ya 451, ya queda de este tamaño. Y aquí viene el tema de fondo. El gobierno dice, yo me comprometí a financiar el 50% del presupuesto de 1.500, 750 millones, el resto allá. Vean ustedes. Y aquí viene el tema, si el resto veamos nosotros los quiteños, no va a haber un centavo para otras cosas. Eso es monstruoso para los quiteños. Y además el presupuesto general del municipio, como de todos, entiendo yo, va a sufrir por lo menos un 20 o 25% El próximo año la de participación recorte. en petróleo ya baja a la mitad, para citar algo. El crecimiento económico del país es negativo. Ujú. Y eso repercute en Quito también. No lo conoce, los funcionarios de las cámaras de comercio han pronosticado de que las ventas han bajado muchísimo, hay desempleo, etcétera. Entonces los ingresos del municipio, los corrientes, van hacia abajo y su capacidad de endeudamiento no va a subir. O sea, al revés, va a bajar. Y aquí vienen, estos profesionales hacen 3 reflexiones, que yo las transmito porque este día es clave. La primera, este momento de Quitumbe al Recreo, hay 3 corredores viales. ¿Para qué construir un cuarto? Entonces, y en un túnel, yo no soy técnico en la materia, en un túnel que en ese tramo tiene que atravesar un lecho de una antigua laguna constituida por materiales residuales, turbas y limos sobresaturados. Por lo que construir el túnel en ese primer tramo va a ser no los 83 millones de promedio, sino mucho más caro. Posiblemente en ese primer tramo se va a agotar el presupuesto lo complementario y nos quedamos ahí. Entonces dicen los profesionales, ¿por qué no uno de los 3 corredores viales uno de esos 3? le construimos un metro, pero elevado? Hermosísimo, con pasos, ¿no es cierto? Usando con escaleras. la geografía de Quito. Y el presupuesto en este primer tramo, en lugar de ser no los 83, sino con los reajustes puede llegar a 150 millones el kilómetro. Los 6 kilómetros se nos pueden comer casi 800. ¿Hay demasiado compromiso entonces ya en esta construcción? A eso voy. Y que yo, parecería que era entonces, anterior. podríamos hacer un ahorro salvaje, porque el metro elevado allí bajaría a 30 millones y con los ananáis, con unas escaleras eléctricas, con pasos. Y no necesitaría el 50% del gobierno. Llegaríamos a 100 millones y nos ahorramos 600 millones. Ojo, lo segundo, ¿para qué meternos a la Plaza San Francisco? Van a subir 1.300 metros desde el playón de la Marín, 160.000 transeúntes ciudadanos llegan de los valles por lo pronto. Cuando lo lógico es de ahí, subterráneamente hacerle y llegar al playón de la Marín. Y nos evitamos las sorpresas que puede dar en el casco colonial. De allí saldríamos al Parque Julio Andrade, dicen los técnicos. ¿Para qué irse a la universidad, frente a la universidad? De Julio Andrade a la universidad hay 4 cuadras, todos hemos caminado a pie ese tramo. Es una zona en donde están todos los negocios que requieren los estudiantes, copiadoras, todo eso, ¿no? Nos ahorramos más de 1.2 kilómetros, ¿no? De ahí llegaríamos, subterráneamente,
al Labrador. La siguiente pregunta: si en este momento la estación principal está en el Labrador, imaginémonos lo que va a ser 450,000 ciudadanos que viven del Labrador hacia el norte, que vengan a tomar el metro en el Labrador. ¿Dónde van a parquearse los carros? Una locura. Entonces dicen, del Labrador vas a ahorrar plata, no va a haber sorpresas en reajustes, se sigue en un sistema que tiene un nombre especial, algo con CUD, no sé qué. Se hace una excavación en la ladera, en el costado de la autopista, del aeropuerto, y va el metro por ahí, ¿no? Subterráneo, pero a un costo bajísimo, ya no hay que hacer un túnel. Y llegaríamos prácticamente a Calderón. Con un poco más de dinero, dentro del mismo presupuesto llegaríamos a la Panamericana y tendríamos el metro de salida al aeropuerto de Quito por Oyacoto. ¿No? Entonces, ¿por qué no intentamos eso? Aquí viene el tema. El señor Mauricio Anderson, que esté escuchando, dirá, yo no puedo hacer nada en este momento, porque hay un proceso. Es una decisión. Yo simplemente les dije a los profesionales, que en el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, ¿quién habla? Como Contralor General del Estado, sin pedir autorización al presidente, porque capaz que me decía, cuidado con los contratos. Usted le conocía más. Llamé al gerente general de la empresa Solé Bonet, que estaba construyendo el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Contrato firmado en 1981 en el régimen de Roldós y Hurtado, ejecutándose ya, con el aval de todas las autoridades muy solventes, Parducci, procurador, el contador, etcétera, etcétera. Les llamé. Entonces, esto que yo hice en el año 85 debería ser este rato el señor Anderson. O sea, no es que se rompe el contrato. No le rompí el contrato. La base de ese no contrato, le encontré. Les dije lo siguiente: ese contrato, ciudadanos, se había firmado en dólares. Con buen criterio, porque el sucre se venía revaluando. Del año 72 al 80, tipo de cambio 25, devaluación interna, inflación interna 60%, y el tipo de cambio igual. Entonces era buen negocio endeudarse en dólares porque se les pagaba cada vez menos. Pero del año 81 al 85 el tipo de cambio subió a $130. En resumen, en un hospital hay 1000 ítems, uno de ellos azulejos. El hospital está lleno de azulejos. La colocación de un metro de azulejos se había en ese contrato en dólares establecido en $4, equivalente a 25 a 100 sucres. Con el reajuste de precio en dólares terminó en $10. El rato que yo como contador tenía que autorizar el pago de un reajuste de precios. Pero eso es un replantear el No, a eso voy. En $1,300 sucres, tipo de cambio 130 por dólar, $10, 1,300. Le llamo al presidente de la Cámara de Construcción de Quito y le digo, ¿cuánto estás pagando al mejor azulejero de Quito? Me dijo, 300 sucres. Le llamé al gerente, le dije, ¿cómo le puedo pagar yo 1,300 sucres por algo que vale 300? Y el contrato, sin dañarlo, lo sucretizamos e hicimos un ahorro en ese hospital equivalente al presupuesto de 4 años de la Contraloría. Bien, entonces al señor Anderson, antes de decirle al señor de la Odebrecht, con toda la fama entre comillas que tiene Odebrecht, Lolo y Milton saben, decirle, señor, usted me garantiza que los estudios de factibilidad sobre los cuales usted ha hecho la oferta ganadora, usted me garantiza que en este primer tramo, en donde hay estos elementos que son peores que los lares del Cotopaxi, pues, ¿no? Cuando me dicen materiales residuales, turbas y limos sobresaturados, usted me garantiza que aquí no va a haber $1 de reajuste. Si no le garantiza eso, señor, no dañamos el contrato. Simplemente hagamos por favor. Sí, lo que dice Marcelo evidencia
la actuación proactiva de ciudadanos que Ya. ejercían cargos públicos importantes, pero dolidos y con bastante Tener decencia. tener un compromiso Claro, mayor pues, con la ciudadanía. dolidos con el dinero público, pues, ¿no? Con principios. Ahora, mire usted lo que está pasando con el tema de la Comisión Anticorrupción Ciudadana cuando Ujú. quiso poner el cascabel al gato en el tema de Manduriacu, lo que está pasando. Ya se están amenazando con los juicios, el Contralor Hay una respuesta. el Contralor está diciendo que más transparencia imposible. Es decir, yo me siento conmovido cada vez que le oigo al señor alcalde Baroja y a todos los involucrados en el asunto, porque nunca vi tanta transparencia junta, y yo estoy sorprendido. Mire, y en el tema del metro en particular, Ujú. O sea, parecería, perdón, doctor Ajá. Castillo, que el metro se vuelve una especie de tope frente al desarrollo de la ciudad. Unos creen que esto ayuda, que la inversión esta puede ayudar un poco a mover también esta economía, pero nos topamos con el tema del Cotopaxi, sus lahares y también una mire, y la plata. hay tres elementos en eso. Cuando aprobaba el Consejo Municipal de Quito el presupuesto, ¿no? Ya. Luego de que le dieron el aval, estábamos viviendo ya noticias sobre el fenómeno del Niño, teníamos un precio del petróleo en caída total y el tema del Cotopaxi, y a pesar de eso se Ya. endeudaron. ¡Qué indolencia de los miembros del Consejo! Evidentemente en mayoría de la 35, pues. Entonces, esa O sea, fue una muestra siguieron de con el indolencia. ellos siguieron con el proyecto Y, que tenía el claro, alcalde pues anterior, ¿no? llueve, trueno, relampaguea, Claro. como dé Sí, sí, lugar. sí, sí, la- Y eso les va a pasar factura política de todas maneras. Porque enhorabuena que Marcelo, que aparece como un ciudadano, digamos, sin una visibilización Ya. política tan evidente como la mía. Porque yo dije, desde que fui candidato a la alcaldía de Quito, el metro es una irresponsabilidad. Lo seguiré Claro, diciendo. uno pero- podría decir tiene ahí un interés claro. y una pose de pero que lo campaña. diga un ciudadano con tanto conocimiento, con tanta trayectoria, que diga las opiniones también Lolo Echeverría sobre este tema que del han metro. guiado, que han Entonces, guiado la opinión de los ciudadanos. evidentemente ya no hay la misma efervescencia Claro. sobre el metro como había, porque decían que era lo que nos va a transportar al nuevo milenio, que es algo novedoso, bueno, y no es así. No, se está viendo que no Que es no es así. así. Ese dinero nosotros necesitamos para temas más emergentes. Para enfrentar, ¿qué tal si A es que más- lo del Cotopaxi se repite como 1876? Eso va a ser terrible. Sí, claro, porque, y mire, Entonces tenemos que estar y hay preparados para estudios. eso. A propósito de lo que usted le preguntaba a Lolo y que Lolo mencionaba, si el alcalde de Quito no conoce las cosas en virtud de este bendito e inconstitucional decreto, claro Pues que conozco conoce. imposibilitado. Sí, no, lo conoce. Y él debería, porque la ley le faculta y la Constitución de la Él República debería. como autoridad le faculta de informar a la sociedad lo que está pasando. Insisto, hay un informe del 2004 sobre todos los efectos que se va a dar en la ciudad de Quito con una erupción del Cotopaxi. Todos. Ya conocimiento hay. Lo que hay que hacer es informar a la gente, invertir en el tema de riesgos, Ya. en la seguridad de la ciudad. Eso hay que hacerlo con absoluta Y responsabilidad. la organización social podrá Estimularlo. contar con las organizaciones políticas, por ejemplo. Hay que estimular Sí. que la gente se organice, que ya... Hay que trabajar en conjunto. entonces. Claro, hay que ir a los barrios Lo que a decía- capacitar a la Lo gente. que decía Lolo, tenemos un Esa compromiso. participación, todos los quiteños estamos dispuestos a aprender lo que haya que aprender sobre lo de los riesgos. Hay que, en los colegios, darles más capacitación y enseñarles a los muchachos Ujú. sobre todo lo que puede suceder. En varios colegios donde están mis hijos, Ya ya están les han trabajando pedido en el eso. kit de primeros, de auxilio, perdón, de Es que es prevención. una forma de mantenerles en actividad, ¿no? Exactamente, pero hay que hacerle conocer a la sociedad. Mire, si usted entra en el Internet, los moradores del río Pita, entrevistados con el ministro de Seguridad Navas, le decían, ¿usted conoce si hay alguna señalización alrededor de la gente que vive en el río Pita? No hay, señor. Una irresponsabilidad, solo burocracia y más burocracia que cobra sueldos, pero que no devengue sus sueldos en beneficio de la gente, haciéndole conocer los riesgos, cómo tiene que enfrentar una posible erupción. Todos esos temas están allí en carpeta,
y se ve que hace falta liderazgo, pero yo creo que hay que involucrar a la ciudadanía, dejarnos de estar bajo este liderazgo vertical. La descripción de Lolo ha sido exacta. Yo le invito al señor alcalde que salga más a la Plaza Grande y que vea más el monumento a nuestro primer grito de la independencia, para que le diga a su vecino de al frente que a Quito, perdónenme la palabra, con un carajo de por medio se lo respeta, porque no nos están respetando. Este presidente de la República no está respetando a Quito, y el alcalde de Quito no está haciendo respetarlo, y estamos muy fastidiados, pero tenemos el volcán que tiene que unirnos para enfrentarlo. Ya veremos luego en las urnas qué factura les pasamos. Lolo, para concluir este diálogo y este aporte de ustedes, entonces esta audacia no podría funcionar ahora con el metro. La audacia debería ser cómo nos sacudimos del decreto de emergencia nacional y que el alcalde retome un liderazgo que lo tomó para ser electo, ¿no? Claro, yo pienso que tiene el municipio un reto colosal. En mi opinión, Sí. el hecho de que viene una crisis económica y que viene la erupción del Cotopaxi, me parece a mí que eran motivos suficientes para aplazar ese proyecto. Aplazar para estudiar debidamente, replantearnos un proyecto, etcétera, ¿no? Si nosotros hubiéramos hecho, por ejemplo, el desarrollo de uno de los corredores, probablemente ya estuviera terminándose, estuviera concluyendo un proyecto que hubiera sido más rentable. Pero lo hubiesen acusado de resultados. Le hubiesen concretos. acusado de no hacer un proyecto que ya estaba avanzado y que tenía financiamiento. Sí, y correcto. todo eso. A lo que voy es que, por favor. bueno, si el municipio finalmente toma la decisión, como dice Marcelo, Podría ser ahora mismo, ¿no? Claro, si ocurre eso, está bien. Ellos asumirán la responsabilidad y asumirán ahí el liderazgo en torno de ese proyecto que va a ser el único que tenga Quito en los próximos años, porque no va a tener recursos para más. Sí. Pero simultáneamente... Ni para enfrentar lo que puede venir. Claro, ¿no? pero simultáneamente él tiene que restaurar el tejido social. Ya. Establecer O sea, las conexiones tenemos que aprovechar horizontales. además de esta Exacto. situación. Y digo yo que la única cosa que probablemente sea ventajosa de la crisis que vamos a tener, Hay que no ver solo siempre lo la del parte Cotopaxi, sino positiva, también claro. la crisis económica, porque va a haber desempleo, etcétera, Se siente. es la recuperación de la solidaridad que fue siempre tradicional en Quito. Porque eso sí es un capital fabuloso, no solo para afrontar Además los problemas. lo reconocen todo el Así mundo, es, ¿no? así es. Y no solo para afrontar los problemas, sino para proyectar hacia el futuro, para concebir proyectos con entusiasmo, con realismo y con el aporte de cada uno de los ciudadanos. Yo quiero agradecer que en esta mesa de diálogo, desde sus puntos de vista, al licenciado Lolo Echeverría, al doctor Milton Castillo y al doctor Marcelo Merlo, que nos han ayudado a reflexionar esta mañana sobre el futuro y lo que tenemos que hacer en Quito y en la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Ya está en nuestros estudios la asambleísta Mae Montaño y se unirá también el doctor César Montúfar para seguir en esta mesa de diálogo. Volvemos enseguida.